Bienvenidos a un nuevo tutorial de Laravel y en este caso vamos a interrumpir momentáneamente la biblioteca que estamos desarrollando para hacer un taller exclusivamente de Laravel donde vamos a explicar varias cosas. Bueno, lo primero que quiero mostrarles es que ya hay un manual en español para la versión 5.8. Vamos a mirar la manera también de instalar Laravel, de mirar la migración, los seeders, factories, Eloquent y Tinker. Y todo esto de manera independiente a cualquier proyecto. Lo que vamos a hacer es simplemente mostrar la manera de cómo Laravel funciona con cada una de estas cosas. Vamos a hacer como un pequeño taller de Laravel hasta acá para recordar lo que ya hemos visto, pero separado del proyecto, porque uno como cuando está trabajando en el proyecto como que necesita darle funcionamiento al proyecto y centrarse también en ciertas funcionalidades de Laravel. Pero bueno, acá nos vamos a centrar exclusivamente en funcionalidad de Laravel, así que no vamos a hacer funcionar un proyecto en específico, sino diferentes cosas desconectadas, pero que nos muestren cómo Laravel funciona. Así que sean bienvenidos a este tutorial 22. La primera buena noticia que quiero darles es que ahora tenemos la documentación de Laravel 5.8 en español. Aquí está su URL. Esta será la documentación que seguiremos llevando. De hecho, para este taller que posiblemente nos tome unos 2 o 3 tutoriales, esta será la documentación que vamos a usar. Y bueno, quiero agradecer a todos los que están detrás de esta documentación. Es bueno para nosotros los que seguimos Laravel y nuestro idioma es español. Aquí está todo aún traducido, todo lo que tiene que ver con bases de datos, con Eloquent, con la seguridad, la autenticación. Como pueden ver, todo está absolutamente en español. Qué buen trabajo este. Así que es la primera buena noticia que tengo para darles. Bueno, este es el folder del document root del Laragon, que es el servidor HTTP que nosotros estamos utilizando, o bueno, por lo menos el programa que nos administra todo. Recordemos que estamos trabajando en Jinx con MySQL, pero no MySQL, sino que estamos trabajando MariaDB. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto de Laravel para trabajar con él. Vamos aquí a abrir el terminal. Y desde aquí del terminal entonces vamos a seguir la documentación oficial de Laravel, los primeros pasos, instalación. A mí me gusta instalar Laravel haciéndolo de esta manera, Composer Global Require Laravel Installer, y lo que hacemos con esto es como instalar el instalador de Laravel. Así que voy a ejecutarlo y vemos inmediatamente que Laravel empieza a hacer un trabajo, se cambia a una página puntual y empieza a descargar aquellos archivos que sean necesarios para la instalación del instalador de Laravel. Si ustedes ya hicieron esto anteriormente, pues va a ser así tan rápido como lo acabo de hacer. Si no, entonces se va a tardar un tiempo mientras baja todas las dependencias específicas para instalar el instalador de Laravel. En este momento, como pueden ver, no hemos creado un proyecto todavía. Simplemente lo que hemos hecho en este momento es crear el instalador de Laravel. Hay otra manera, hay otra forma de instalar Laravel que es hacer esto, crearla por medio de Composer. Yo lo hago, descargo el instalador o instalo el instalador de Laravel y luego crear un proyecto de Laravel es tan fácil como hacer esto. Vamos a crear entonces uno que se llame así, Laravel New Block, un proyecto que se llame Block. Y esto va a ser, como les decía anteriormente, simplemente para hacer taller, así que podemos llamarlo así, New, podemos llamarlo Block. Inmediatamente él empieza a instalar las aplicaciones. Si ustedes ya instalaron anteriormente esto, ustedes se van a dar cuenta que todo esto lo está instalando desde caché, así que la instalación va a ser muy rápida. Si no, entonces él va a empezar a descargar todas las dependencias específicas requeridas para esto y va a tardar un poco más. Vuelvo en un instante que la instalación termine para ver qué pasa, pero como pueden ver aquí ya en la carpeta W me está creando un proyecto o una carpeta que se llama blog y allí dentro van a estar todos los archivos necesarios para Laravel. Posteriormente vamos a mirar cómo vamos a hacer para arrancar este proyecto desde que podamos decirle aquí por ejemplo blog.ts y ya tengamos acceso a él. Ya lo vamos a hacer, eso Laragon nos ayuda a eso. Ha terminado ya la instalación, ya de seguro aquí podemos entrar entonces a localhost y si entramos aquí a blog
pues vamos a ver, oh, me equivoqué, no es glob, sino blog. Entonces vemos todos los archivos ya del Laravel y si entramos a public, pues ahí vemos el proyecto del Laravel, pero la idea es que esto no es lo que nosotros tengamos que hacer. Pero bueno, ya por lo menos vemos esa primera parte. Así de sencillo es instalar Laravel. Ahora, la manera de convertir esto ya en una URL que nos accese directamente aquí, lo vamos a hacer con Laragon y hay varias formas para hacerlo. Si lo estuviéramos haciendo desde el inicio y si quisiéramos que Laragon nos hiciera todo, simplemente es dar clic con el botón derecho, decir creación rápida sitio web y decirle que nos instale un sitio de Laravel y ya Laragon se encarga de todo, pero quise hacerlo así independiente para que ustedes puedan ver el funcionamiento completamente independiente aquí. Ahora, realmente creo que este proyecto nos vamos a dar cuenta que él nos va a crear hosts virtuales automáticos. Cuando nos crea hosts virtuales automáticos, cada que él arranca, él va a venir aquí y va a detectar esta carpeta blog. Al detectar esta carpeta blog, él inmediatamente nos va a crear un host virtual automático. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a detener el Laragon, lo voy a cerrarlo y voy nuevamente a abrirlo y vamos a mirar qué pasa. Entonces ahí dice que se detectaron algunos cambios, le decimos que sí y vamos a mirar qué sucede. Ya está abriendo y vamos a ver aquí si nos ha creado automáticamente. Vamos a ver en los W que están, aquí podemos ver blog, pero vamos a ver al engines y en los sitios enables, aquí podemos ver que ya está el blog.test creado. Así que si nosotros venimos acá y le decimos blog.test, vemos que ya está trabajando Laravel. Así de sencillo es hacer esto con Laragon. Automáticamente él detectó que era un proyecto de Laravel, automáticamente él nos apuntó la ruta al public. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, podemos mirarlo aquí en Engines, podemos mirar qué fue lo que creó aquí en ese archivo blog.test y nos vamos a ver que él inmediatamente detectó que era un proyecto de Laravel y mire que me apuntó a la raíz de blog y de hecho creo todo lo que se necesita para trabajar directamente con Laravel. Ya mire que ya está llamando aquí el PHP 7, está utilizando los recursos necesarios de Nginx para trabajar con Laravel. Esto lo hizo automáticamente Laragon cuando lo cerramos. Esto debido a que en las preferencias nosotros tenemos aquí que cree automáticamente estos hosts virtuales. Si no tienen Laragon, bueno, lo único que tendrían que hacer simplemente es copiar esto que está acá, crear un archivo blog.test.conf y crear esto que se ve acá y ya automáticamente está trabajando. Así que voy a cerrar aquí. Ya tenemos entonces nuestro proyecto de Laravel. No tenemos obviamente rutas. Lo que queda en este momento es que voy a crear mi proyecto en Visual Studio Code. Y para eso simplemente voy a abrir entonces una nueva carpeta. Esa carpeta va a ser blog. La selecciono. No guardar. Abro, aquí tengo blog y voy a guardar esto como un espacio de trabajo. Y la voy a guardar aquí en W. La voy a guardar como taller Laravel. Ya creo entonces un área de trabajo. De esta manera, cuando yo venga aquí y me cambie, por ejemplo, a curso Laravel, este es el curso que estamos haciendo, inmediatamente me abre el curso de la biblioteca. Pero si yo vengo aquí a taller Laravel, ya me abre el proyecto que estamos aquí trabajando con el blog. ¿Qué me queda entonces ahora para hacer que el Laravel funcione? Bueno, creo que no es nada. Voy a hacer un pequeño ER simplemente para mostrarles cómo se va a desarrollar nuestro taller, qué vamos a hacer con este taller, que es trabajar migraciones, Eloquent, Tinker y poder mirar ya un poco de la funcionalidad del Laravel en específico, ya no asociado a un proyecto, sino del Laravel en específico. Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen de un blog. Busqué simplemente cualquier cosa por ahí porque la idea es hacer un taller. Vamos a utilizar algo muy parecido a esto. Entonces podemos tener una tabla a la que llamemos post y vamos a crear unos campos específicos. Los voy a crear en este momento. Bueno, eso sería nuestra tabla post. Simplemente tendría un título, una descripción, una fecha y un estado. Digamos que esa es una
tabla puntual ahí que no depende, digamos, de ninguna tabla. Simplemente aquí lleno datos específicos. Ahora podemos tener otra tabla que se llame comentario. Vamos a tener una tabla comentario que serían los comentarios de un post. Comentario. Ahora acá uno empieza a tomar decisiones y bueno, podría ser que muchos posts tienen muchos comentarios, pero aquí sería un post puede tener varios comentarios. Entonces esto es una relación de uno a muchos. Vamos a dejar una relación simplemente de uno a muchos. O sea, como pueden ver acá, un post puede tener muchos comentarios. Entonces vamos a dejarlo acá. Luego vamos a tener simplemente el comentario. Digamos que el comentario es de tipo texto. Listo. Digamos que no necesitamos más nada. No sé si este dibujo tiene algo más. Bueno, creo que fecha de creación, estado, bueno, nada de eso voy a poner. Simplemente aquí nos sirve para nuestro, esto debe ser, esto es un autoincrement porque es la llave primaria. Y tendría aquí, no más, esto es un texto. Ahora tendría otra tabla, que sería la tabla usuario. Creo la tabla y vuelvo. Bueno, aquí tenemos y podríamos hacer que un post lo haga un usuario. Entonces tendríamos una relación uno a uno de un post con un usuario. Pero podemos hacer otra cosa para hacer un taller un poco más completo y es que tengamos una relación aquí, una tabla que se llame post usuario. Y esta tabla, lo único que tenga sea una relación aquí y sea una relación aquí. Entonces una relación uno a muchos. ¿Esto qué va a pasar entonces? Que muchos usuarios tienen muchos posts. Entonces simplemente la relacionamos aquí. Esto hace una relación uno a muchos de... podríamos también tener una relación de comentario con un usuario, que como lo pueden ver aquí en el diseño, que el comentario es hecho por un usuario. Entonces, a un comentario le pertenece un, a un comentario, perdón, a un comentario lo hizo un usuario en específico. Entonces podríamos también hacer esa relación como para hacer el taller un poco más completo. Vamos a echar esto para acá. Listo. Creo que con este ER, así como lo tenemos, vamos a poder hacer entonces nuestro taller y poder explicar cómo trabaja Eloquen con relaciones uno a muchos, con relaciones uno a uno, con relaciones muchos a muchos. Y creo que de esta manera podemos hacer un taller entonces completo. Este será nuestro R. Este R entonces lo voy a llevar a las migraciones para que podamos entonces decirle al Laravel que nos instale automáticamente esto en nuestra base de datos. Bueno, quisiera aclarar una cosa aquí para que de pronto no nos vayamos a equivocar. Esto realmente es simplemente de tarea aquí porque un post no va a pertenecer a varios usuarios. Realmente un post va a pertenecer a un usuario en específico. O sea, no van a ser varios usuarios que tienen un post. Pero digamos que de una u otra manera nos sirve para poder hacer este taller. Simplemente es como si un post pudiera tener múltiples usuarios o múltiples usuarios pudieran tener un post. Esto es simplemente lo que estamos diciendo, pero usualmente no es así en la vida real. O sea, un post fue hecho por un usuario y ya. Entonces esto es una relación más uno a uno que cualquier otra cosa y por eso, por lo general, se pone en el post, se pone el usuario que hizo ese post en el comentario, como está aquí, en el comentario se pone el usuario que hizo ese comentario. Aquí simplemente es para mirar cómo Laravel va a trabajar esa relación
uno a muchos. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a trabajar con una relación, perdón, muchos a muchos? Pero en la vida real esto no es un caso, no es un caso que se dé, o sea que muchos posts, o sea, o que un post pueda tener varios usuarios. No pasa eso. No es como en el proyecto que venimos haciendo que un rol puede estar ocupado por varios usuarios. Entonces tenemos una tabla rol, tenemos una tabla usuario y tenemos una tabla usuario rol, donde estoy relacionando ese rol con varios usuarios, porque ese rol puede pertenecer a varios usuarios y varios usuarios pueden tener diferentes roles. Entonces ahí es donde se maneja la relación muchos a muchos. Aquí no esto no es, en la vida real no funciona así como lo estamos haciendo acá, pero es simplemente para hacer una prueba de cómo con Laravel trabajamos con la relación muchos a muchos. O podríamos simplemente, o hagamos una cosa no, pero creo que así podemos trabajar en nuestra, por lo menos para este taller. Vamos a crear entonces nuestra migración y recordemos una cosa que cuando necesitamos, cerremos esto acá y ya estoy aquí en Laravel, recuerden que en Visual Studio Code me saca mi propio terminal interno, entonces php make migration y recordemos que cuando de pronto no tenemos claro cómo trabajan eh, estos códigos de Laravel, bueno, aquí me falta php artisan. Cómo trabajan estas sentencias del Laravel no es sino poner la sentencia y después ponerle guión H para que nos diga qué es lo que podemos hacer. Entonces mire que aquí me dice, si yo le digo create, entonces inmediatamente me va a crear, me va a poner como si fuera a crear una tabla. Entonces vamos a hacerlo así, make migrate y le decimos crear crear tabla usuario, lo voy a llamar así, o podría ponerlo, vamos a ponerlo, crear tabla usuario y después le decimos create y le decimos usuario. Cuando hagamos esto ya venimos aquí a database, migration y nos vamos a dar cuenta que ya tenemos aquí la tabla usuario y aparece para crear. Ya Laravel ha hecho automáticamente eso. Creo que nos queda crear una tabla que se llame crear tabla post y le decimos aquí post. Ya la tenemos acá. Recordemos que el Laravel me crea estas dos por defecto. Los voy a eliminar para que cuando corramos la migración no se me ejecuten esas dos tablas. Vamos a crear una tabla. Aquí tenemos tabla post. Vamos a crear una tabla que se llame comentario. Y por último, vamos a crear una tabla que se llame post usuario. ¿Listo? Entonces creo que ya tenemos las cuatro tablitas que tenemos ahí en el R. Simplemente las voy a llenar y una vez que las llene vuelvo con ustedes. Tenemos un campo de tipo varchar que se llama nombre, un campo de tipo varchar que se llama apellido. Recordemos que el campo de tipo varchar es con string. Aquí está nombre 100. Podemos copiar esto. Podemos decirle simplemente apellido 100. Y creo que ya con esto entonces tenemos esa tabla usuario. Recordemos que lo que estamos haciendo aquí es creando una tabla. Aquí se crea la tabla cuando se hace un app, cuando se corre la migración y cuando se devuelve la migración simplemente borra esa tabla si existe. Eso es lo que estamos haciendo acá cuando creamos la migración. Vamos entonces a la tabla post. Vamos a mirar qué tenemos en la tabla post. Tenemos título, un varchar, un text, una fecha y un estado. Entonces vamos a crear esos campos a continuación. Recuerden que aquí en la base, en la documentación en español, ahora tenemos las migraciones.
Aquí están cómo trabajan las migraciones, qué se hace con migraciones y creo que en esta parte por acá abajo nos habla también de que podemos crear qué tipo de charset vamos a utilizar, qué tipo de motor de base de datos vamos a utilizar y aquí están todos los campos o los comandos que nosotros podemos crear, los tipos de columna permitidos. Aquí están big increments, big integer, binary, boolean, char y aquí dice qué tipo es. Aquí tenemos, por ejemplo, table date. Entonces vamos a tomarlo de aquí para revisar. Necesito un título. Vamos a copiar entonces aquí table string título y podemos pasarle el parámetro de qué tan largo va a ser el título. Pongámoslo aquí de 100, pongámoslo de 50. Listo. Luego tenemos un campo que se llama descripción y dice que es de tipo texto. Entonces podemos venir acá a la documentación y busquemos dónde está el de tipo texto. O sea, revísalo por acá y aquí está long text y por acá está medium text y por acá abajo debe estar el de tipo texto. Acá está, entonces estable y de hecho se llama descripción. Descripción. Luego tenemos table de tipo date, ahí está, y simplemente el nombre de la columna que es fecha. Y por último, miramos que nos aparece que tenemos un campo que se llama estado, que es un tinin de uno, pero Laravel nos deja la opción de tener aquí un campo que se llame table boolean. Ahí está. Y se llama estado. Listo. Y eso es simplemente boolean. Él nos va a crear si nosotros venimos y miramos la documentación. Podemos buscar, a ver si nos aparece por acá. Boolean, aquí está. Entonces una columna de tipo boolean que en últimas no es sino una columna de tipo tinin de uno. Eso es lo que estamos creando aquí. Entonces ya tenemos la tabla post, la tabla usuario, me faltaría la tabla comentario. Vamos a tu comentario de aquí. Bueno, aquí tenemos ya dos campos que son for y keys y vamos a mirar cómo entonces creamos for y keys acá. Bueno, ¿qué pasa si por ejemplo yo quisiera que este título fuera único? Digamos que este título no quisiera que se repitiera. O digamos que aquí en la tabla usuario yo quiero que este nombre sea único. Para eso lo único que le hago es ponerle unique. Y al hacerle así, ya él me va a crear de una vez este campo nombre con este tipo índice único. Así es la forma de hacerlo. Pero además podríamos ponerlo de otra manera. Si no solamente es un campo, sino que son varios campos que son de tipo único, tenemos otra forma de hacerlo y la manera de hacerlo es la siguiente. Bueno, la forma de hacerlo es este, table unique, como pueden ver acá. Entonces, título y estado. Lo que esto quiere decir es que si un título está en estado activo y voy a crear otro título que está en estado activo, no me va a dejar. Me va a decir que no se puede repetir no se puede repetir esa llave. Y este simplemente entonces le paso en un array cuáles van a ser los campos que él va a evaluar como únicos y le voy a pasar el nombre de esa llave, post único. Esa es la manera de hacerlo. Obviamente, eso es simplemente ejemplo, esto no tiene razón de ser en la vida real. El título puede repetirse cuantas veces quiera, pero es un ejemplo. Aquí lo que va a dejar es que si un título o un post cuyo título está en estado activo, no me va a dejar crear ese mismo título en estado activo. Si lo desactivo, ya me va a dejar crear ese título ya como activado, pero incluso si lo quiero desactivar nuevamente, ya no me va a dejar. Entonces esa es la manera de trabajar con el campo unique. Vamos a dejarlo así, digamos que aquí en post no se requiere ninguno de estos campos únicos, aquí en usuario el campo nombre. Vamos ahora a comentario. Aquí tenemos comentario y vamos a mirar cómo trabajamos entonces con las llaves foráneas. Aquí está la documentación de lo que les acababa de decir, la manera de crear índices unique, de crear
índices de crear unique, más de un solo índice, más de un solo texto. Bueno, aquí está la manera de hacerlo. También aquí podemos mirar cómo se eliminan índices y por acá pueden ver cómo se hacen las restricciones de llave foránea. Aquí está entonces la manera de hacerlo. Noten que primero creamos un Signet Big Integer y creamos un Signet Big Integer debido a que ahora Laravel, ustedes pueden ver que crea un Big Increments en ID, ya no es un increment sino un Big Increments. Entonces, como todos están creados de esa manera con un Big Increments, pueden ver aquí. Entonces ahora, para crear un campo de tipo una clave foránea, entonces hacemos simplemente esto. Vamos a crearlo acá, lo traemos y le decimos cómo se llama ese campo. Bueno, ese campo se llama PostID. Vamos a quitar este de acá y vamos a tenerlo acá. Listo. Vamos a guardarlo. Este campo se va a llamar post. Digamos que en este momento ya creé el campo llamado PostID, pero me hace falta hacerle la relación. Entonces esto se hace muy sencillo. Aquí está. Copiamos esto y lo traemos. Entonces le decimos que el campo PostID tiene una referencia, como pueden ver aquí, al ID de la tabla post. Así ya lo creé. Creo que podemos hacer algo más y aquí está. ¿Qué hacemos si se llega a borrar ese campo? Entonces, ponemos aquí un delete cascada. Bueno, yo pongo restrict. ¿Sí? O sea que se restringe. Pueden ver aquí. Y también, bueno, en cascade, un delete o un update. Restrict. ¿Listo? ¿Qué me faltaría? Copiar esto mismo, pero hacerlo con el campo usuario ID. Aquí está usuario ID, usuario. ¿Listo? ¿Qué más campos me hacen falta acá? Y el comentario.text. Entonces, table text, el comentario. O llamémoslo mejor descripción. Voy a cambiarlo acá. Por descripción. ¿Qué me falta? Post usuario. Falta este para terminar. A esta tabla, como es una tabla puente, no le voy a crear ni esto, ni le voy a crear esto que está aquí, ya que es una tabla puente. Lo único que voy a crear son estos, que son las relaciones. La tabla post usuario precisamente va a tener, aquí pueden ver, post ID y usuario ID, que van a estar relacionadas con post y con usuario. Eso es. Son los dos únicos campos. Esta tabla va a ser una tabla puente y listo. Creo que con eso ya está creado nuestro ER en la migración. Lo único que nos hace falta es instalarlo. Bueno, para instalarlo vamos a mirar entonces la manera de hacerlo. Voy a revisar. Aquí pueden ver que en el archivo de configuración del Laravel llamado env tenemos ya que él se va a conectar con una base de datos que se llama Laravel, a la que vamos a cambiar y le vamos a decir taller Laravel. El username es root, está bien, y sin password, porque como estamos trabajando en local, entonces vamos a crear esa tabla. No sé si Laragor me permita de pronto. Bueno, vamos a crearla aquí. Database. Vamos a crear una que se llame taller Laravel. Simplemente le vamos a decir UTF-8 MB4 Spanish. Y ya tengo entonces taller Laravel creada.
Oh, creo que me había creado anteriormente una. Vamos a borrar eso. Ok. Entonces ya tengo taller Laravel ahí. Listo, creo que sería bueno poder hacer algo. Vamos a decirle a nuestra migración esto. Que el charset es UTF-8 MB4 y que la colección es UTF-8 MB4 Spanish EI. Vamos a hacer eso con cada una de las tablas. Recuerden que el timestamp son los campos de auditoría que crea automáticamente Laravel, que los podemos quitar, pero que lo vamos a dejar en este caso para hacer pruebas con ellos. Listo. Creo que si ya todo está listo, no es sino darle control ñ y decirle php artisan make migration. Ay, perdón. No es make migration, sino... A ver, vamos a darle enter aquí que encontramos. Bueno, está para hacer make y está para hacer la migración, pero eso es para crear una nueva migración y esta es migrate. Entonces simplemente php artisan migrate. Y pueden ver que ya ha creado la migración automáticamente. Si venimos acá nuevamente a localhost php myadmin, venimos a taller Laravel y ahí tenemos ya la base de datos creada. Pueden ver comentarios, él crea una tabla de migración donde va a tener ya todo como la versión de la base de datos de lo que hemos ido haciendo. Aquí está entonces la tabla comentario, la tabla post usuario y pueden ver que solo tiene estos dos y la tabla usuario. Listo. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda llenar eso. Pero para llenar eso, vamos entonces a utilizar seeders y vamos a utilizar factories para poder hacer eso y después entonces poder hacer pruebas. Notemos que si vamos aquí a Laravel, a qué comandos tenemos disponibles, nos damos cuenta que aquí en make tenemos un comando llamado factory disponible que crea un nuevo model factory. Vamos entonces a crear ese model factory. Simplemente php artisan make factory y llamémoslo usuario factory. Oh. Entonces mire lo que dice, do you want root make factory? Porque me equivoqué. Note que el comando que escribe es make guión bajo y era dos puntos. Le digo que sí. Inteligente el árabe. Listo, creo que ya ha quedado creado. Vamos a mirar. Cerramos aquí esto. Puede ver que aquí ya está usuario factory. Ya ha hecho algunas cosas Laravel por nosotros. Voy a borrar simplemente este user factory de aquí. Lo voy a borrar para que miremos qué es lo que vamos a hacer aquí en este model factory. Bueno, lo primero que nos dice él es que debemos de pasarle cuál es el modelo al que va a hacer referencia este factory. Para eso entonces vamos a crear un modelo de una vez. PHP main model y lo vamos a llamar usuario. Ya tenemos entonces el modelo aquí. Vamos a mirar en apps. Bueno, me lo puso aquí afuera, vamos a dejarlo ahí. Sabemos que en el proyecto lo estamos trabajando dentro de una carpeta models, pero vamos a dejarlo acá. Y aquí está ese modelo. Lo único que le voy a decir aquí es protected table y le voy a decir que la tabla con la que va a trabajar es con la tabla usuario. Creo que ustedes ya saben por qué estamos haciendo esto. Bueno, y esto lo hacemos es porque el modelo del Laravel o Laravel no entiende que este naturalmente entendería que hay una tabla que se llama
usuario, entonces que hay una tabla, si este es el modelo, deberíamos tener la tabla en plural, pero como yo utilizo, cuando estoy creando un proyecto, utilizo las tablas con el mismo singular de cómo uso el modelo, entonces tengo que decirle al Laravel con qué tabla es que va a trabajar este modelo. Este modelo va a trabajar con la tabla usuario. Puedo entonces ahorita sí venir aquí al Model Factories que habíamos creado y le voy a decir aquí que este va a trabajar entonces con usuario. Él inmediatamente me lo va a buscar. Bueno, esto lo hace Visual Studio Code. Lo llamo y note que él ya lo pone aquí arriba. Si no quisiera que lo pusiera aquí arriba, simplemente le digo aquí a usuario o así y ya no tendría que llamarlo aquí arriba. Pero dejemos lo que él lo haga acá arriba. Entonces ya sabemos que va a trabajar con la tabla usuario. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí internamente? Bueno, entonces él me va a agregar todo lo que yo le creo aquí automáticamente, él me lo va a agregar a estar relacionado con el modelo usuario y ya sabemos que el modelo usuario está relacionado con una tabla. Entonces lo que él va a hacer es automáticamente llenarme la base de datos con la información que yo le ponga acá. Para eso utilizo el Faker y el Faker es un generador automático de nombres que tiene el Laravel y me permite para poblar la base de datos. Entonces, si ustedes miran en este momento acá, noten que yo estoy creando un Model Factory que está enlazado con usuario, con el modelo user o el modelo usuario, perdón, y recuerden que ahí dentro, lo que nosotros vamos a hacer ahí dentro es simplemente en la tabla de usuario yo tengo dos campos, nombre y apellido. Así que vengo acá y nombre y apellido los voy a llenar con el faker name, así se llama, y con el faker last name. Voy a mirar si esto lo tengo en la documentación de Laravel para mostrarle en dónde pueden ver ustedes todo lo que podemos hacer con faker. Aquí está la documentación, ustedes entran a pruebas, pruebas base de datos y aquí está entonces generando factories. Se enseña, note que aquí yo le puedo decir de una vez, por ejemplo, cómo voy a llamar ese factory, pero note que le puedo pasar como parámetro cuál es el modelo con el que él va a trabajar. Si yo hago esto, por ejemplo, para el próximo, que va a ser, podemos llenar unos posts, por ejemplo, podemos llenar unos posts, entonces yo podría hacer lo siguiente, podría venir acá, podría ejecutar aquí y vamos a decirle que se llama Post Factory, mírelo acá, de una vez ya tiene y el modelo va a ser el modelo Post, que es precisamente una tabla que tenemos y vamos a darle Enter. Vamos a mirar qué pasa. Vamos a mirar que él me creó de una vez un Post Factory y mire que él ya me lo enlazó con Post. Aquí está. Me lo enlazó con el modelo. No sé si me haya creado el modelo, pero bueno, creo que no creo el modelo. Ahorita lo único que yo tendría que hacer es simplemente venir y crear el modelo Post. Ahora ya está creado el modelo Post y lo que vamos a hacer aquí es también crearle que va a trabajar con la tabla Post. Así que ya tengo un usuario factory que trabaja con usuario. Y ya tengo un post factory que trabaja con el post. Aquí está, simplemente lo voy a poner aquí abajo. Pero notemos que si yo le paso entonces como parámetro cuál es el modelo, él ya me lo va a introducir directamente acá. Luego tengo que hacer todo el resto de trabajo, que vamos a llenar este post, título, descripción, fecha, estado, todo esto nos permite hacer Faker. Vamos a mirar en la documentación si hay algo. Aquí está, entonces note que aparece escribiendo factories, mire que podemos Faker name, mire que le puedo escribir un email seguro, pero note que lo puedo pasar como único para que no lo repita. Mire que le puedo pasar fechas con now, mire que le puedo pasar eh, cadena de caracteres utilizando también ciertos helper o clases que tiene Laravel. Ahí está cómo podemos entonces nosotros trabajar. Simplemente denle una vueltica a esta documentación para que miren la manera de trabajar con los Faker y toda la ayuda que nos da.
Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo que podemos meter en el post. Aquí está, mira, Faker Title, Faker Paragraph. Vamos a ponerlo de una vez en el post. Aquí está. Entonces tenemos título, tenemos descripción, podemos poner aquí qué nos faltaría. Nos faltaría, bueno, noten que aquí en el post yo he dejado que el estado sea por defecto 1 y yo no hice eso en la migración. Vamos a ponerlo en la migración, el post, aquí estado default 1. O sea, siempre que se crea un post va a ser activo. Entonces vamos a ponerlo aquí, estado 1. Y luego tenemos un campo que se llama fecha, que sería el único que falta. Fecha y que simplemente podemos poner date, ymd. Perdón. Listo, creo que ya está entonces el user factory, el post factory. Lo único que nos queda ahí es poder crear entonces los seeders, tener los seeders que nos llamen a estos factories y poder ya, aquí tenemos un archivo que se llama database seeder, pero vamos a correr, vamos a hacer control ñ, entonces nuevamente php artisan, vamos a enter y aquí aparece entonces para crear el make seeder. Así que vamos a decirle make php artisan make seeder-h. Vamos a mirar qué nos dice. Entonces, bueno, nos dice que lo único que necesitamos es el nombre. Eso es lo único que podemos pasarle como argumento. Make seeder, entonces, usuario seeder. Y creemos una más que se llame post seeder. Creo que entonces ya están las dos, usuario seeder y post seeder. Y recuerden que lo único que tenemos que hacer aquí en usuario seeder es en run, que es lo que vamos a hacer en usuario seeder. Bueno, es simplemente llamar al model factory. Vamos a mirar cómo lo hacemos desde la misma documentación. Vamos aquí a base de datos, database migration, y por aquí dice usando el model factory. Y aquí está lo que tenemos que hacer. Traemos acá, copiamos esto, simplemente utilizamos el helper factory. Aquí está cuál es la clase. Note que aquí está cuál es la clase. Bueno, voy a quitar esto que está acá. Creo que esto, a ver, déjeme mirar una cosa. Bueno, aquí está entonces factory. Le pasamos cuál es el modelo. El modelo va a ser, estamos en usuario, entonces usuario class. Le decimos que nos cree 50 usuarios y listo. Y lo mismo vamos a hacer con el post seeder. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Venimos acá, traemos a post seeder, pero le decimos aquí ya no usuario, sino post. Aquí está, note que él inmediatamente me lo pone aquí arriba. Note que me lo pone aquí arriba para poder trabajar. Vamos a crear también 50 posts y le decimos create. Recuerde, esto simplemente podríamos también pasarle aquí como segundo argumento cuántos, pero dejémoslo ahí con times para que comprendamos esto. Creo que ya está bien. Bueno, aquí si yo le digo, vamos a ver que aquí, para terminar este video, si yo le digo aquí php artisan db seed, dice que database seed incomplete, pero si yo vengo acá posiblemente a localhost, a phpMyAdmin, y entro aquí a taller Laravel y entro a usuarios, no, vemos que no está pasando nada. ¿Y por qué? Porque cuando yo le digo a Laravel
dbseed, así como está, él inmediatamente me va a correr este archivo que se llama databaseseeder. Y como yo aquí no estoy haciendo absolutamente nada, entonces él no me va a llamar. Tendría que pasarle la clase por aparte. Mire que si le digo php dbseed y le paso el h como... Oh, bueno, no me está dando... A ver, a ver si me permite aquí. Bueno, no me deja ver la documentación. Pero bueno, le puedo pasar la clase. Le puedo pasar la clase y si le paso la clase, creo que aquí en la documentación debe de estar. Bueno, para correrlo, aquí está. Yo puedo hacer dbseed o puedo pasarle como parámetro la clase, a qué clase voy a llamar. Pero aquí no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacerlo automáticamente. Entonces descomentamos esta línea, aquí está, y le decimos que por favor nos llame a usuario. Aquí está, usuario seeder. Copiemos esto y le decimos que nos llame también a post seeder. Ahí está. No me las llama aquí arriba porque está dentro del mismo namespace, por eso no las llama ahí arriba. Ahí las va a encontrar. Entonces ahorita sí puedo decirle php artisan, no, php dbseed. PHP artisan dbseed, creo que por eso no me apareció el H ahorita. Ahí está. ¿Cuál es la clase? Ahí está, entonces mire que corrió usuario seeder, post seeder y si venimos acá, entonces vamos a ir a phpMyAdmin y nos vamos a dar cuenta que él ya me creó una cantidad de nombres, bueno, por lo menos sé que 50 nombres y apellidos. Aquí está. Me aparece la fecha de creación y me aparece la fecha de actualización. Laravel hizo esto automáticamente y si vamos a post, nos vamos a dar cuenta que también tenemos un título. Bueno, pero este título es otra cosa. Vamos aquí a Post Factory, Faker Title. Bueno, me pones Mrs. o Doctor o eso. Bueno, debería ser otra cosa, pero bueno, y aquí está la descripción. Voy a mirar la documentación de Faker a ver si en título, cómo puede ser un otro título que no sea ese. Aquí está entonces la página oficial en GitHub de Faker. Y podemos ver entonces todas las opciones que nosotros tenemos, random number, random letters, podemos ver todo lo que tenemos, títulos para persona, esto es lo que tenemos y por eso aparece Misis y todo el asunto. Tenemos direcciones, tenemos teléfonos, tenemos compañías, tenemos textos, tenemos fechas, todo lo que tiene que ver con internet, correos, correos seguros. Vamos a mirar algo que nos pueda servir aquí como, no sé, vamos a mirar, voy a buscar por acá que nos puede servir. Bueno, aquí me aparece, vamos a ejecutar este sentence. Vamos a traerlo aquí, vamos a cambiar este faker title por sentence y pasémosle el número de palabras que sea dos nomás para que sea un título corto. Quitémosle esto aquí, dos y quitémosle esto otro, posiblemente así. Vamos a correr nuevamente la migración. Entonces, PHP artisan migrate refresh. Entonces me borro todo y corremos PHP artisan dbseed. Vamos a mirar qué sucedió. Ahí está. Título, entonces pueden ver que ahorita ya sí quedó un título mucho más como... creo que hay una opción de descargar esto en español. Creo que hay una opción por ahí. Habría que revisarlo. Aquí está. El lenguaje para uno crear
en español y poder configurarlo, pero tendría que revisar qué tanto, que, si sí tenemos si sí tenemos esto en español o no. Eso posiblemente lo haga para el próximo tutorial. Ah, sí, aquí está. Aquí está. Aquí está en español el asunto. Creo que sí tiene esto en español, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante ahora es que ya tenemos aquí algunos datos, algunos textos, tenemos títulos, tenemos ya usuarios. Nos queda crear comentarios, pero esto lo vamos a crear nosotros por Tinker en el próximo tutorial. Lo mismo que enlazar un post con un usuario, lo vamos a hacer también en el próximo tutorial, ya que tenemos los usuarios acá. Y eso lo vamos a hacer entonces utilizando la consola Tinker para mirar cómo crear relaciones uno a uno, relaciones uno a muchos, relaciones muchos a muchos. Así que el taller continúa en el próximo tutorial. Crearemos también esas relaciones directamente aquí en nuestros modelos, pero eso será ya para la próxima. Por el momento hagan pruebas, hagan todo esto. Ya hemos cubierto mucho de este taller del Laravel, por lo menos ya sabemos instalarlo, ya sabemos crear modelos, ya sabemos enlazarlos con una tabla de la base de datos, ya sabemos crear Model Factory para llenar la base de datos automáticamente con seeders, ya sabemos crear seeders, sabemos crear migraciones y bueno, creo que ahí estamos avanzando. En el próximo entonces nos vamos a centrar en Eloquent de manera directa. Nos vemos en el próximo tutorial.